Que el Señor te bendiga en este día. Queremos darte la bienvenida a nombre de toda nuestra iglesia, la iglesia Casa de Oración, aquí en la ciudad de Worcester, Massachusetts. Y yo quiero darte la bienvenida a nombre mío propio, Raúl Elizalde, no solamente a todos nuestros hermanos y hermanas, niños jóvenes de nuestra iglesia, pero también a aquellas personas que aunque no son parte de la iglesia, pero que nos ven de lejos y algunos de ellos nos siguen y nos conocen, etcétera. Hace varias semanas atrás yo estuve en una reunión con algunos pastores americanos y una de las cosas que le compartía a estos pastores era que para nosotros como iglesia se nos hace difícil esta separación por causa de las cosas que ya sabemos que están aconteciendo. Porque nosotros somos una iglesia que estamos acostumbrados a abrazarnos, a besarnos, a darnos la mano también. Quizás a diferencia de otras iglesias que no lo hacen o no lo acostumbran. De hecho, tenemos hermanos en la iglesia que yo creo que besan y abrazan hasta su sombra. Pero bueno, esto es algo parte de nuestra cultura y es algo que ciertamente extrañamos. Yo personalmente extraño a los niños, a los jóvenes y por supuesto a nuestros hermanos adultos, al igual como decía una hermana salvadoreña hace muchos años atrás, a los más maduritos también los extraño. Así que reciban un abrazo, reciban un beso, un saludo cariñoso de toda nuestra parte y quiero decirles que pronto nos vamos a reunir. ¿Cuándo va a ser? La gente se pregunta. La realidad es que todavía no sabemos, pero probablemente estemos a varias semanas de poder reunirnos nuevamente. Solo Dios sabe cuándo va a ser esto. Y pues nos sometemos a su voluntad y a su deseo y a la misma vez pues obedecemos las leyes terrenales, que es lo que la Biblia también enseña. En los años 30, para finales de los 30, se creó un hombre o un personaje, debo decir, ficticio, llamado el Llanero Solitario. Y se creó a nombre o simbolizando los llamados Rangers o Texas Rangers de esta área. Y este hombre, pues, era un hombre que era enmascarado con una máscara negra, tenía un caballo blanco llamado Silver, quizás algunos de ustedes se acuerden, y usaba balas de plata. Todo esto comenzó, como dije, a finales de los 30, comenzó en la radio, como todo empezaba, que era en la radio, luego pasó a las cómicas o a los libros de caricaturas y más adelante a la televisión, que muchos de ustedes ya probablemente han visto. Esto fue para los años 50. Una de las características de este personaje era que él buscaba la verdad y la justicia y todo lo resolvía solo. Años después le añadieron un personaje que era un indio llamado Tonto. ¿Por qué le pusieron este nombre? Yo no estoy seguro, pero para aquellos que venimos de una cultura hispana, este nombre no es necesariamente el más positivo o el más agradable. Yo quisiera concentrarme en este día en un personaje, y es un personaje que todos hemos escuchado, llamado Jesús, el Señor Jesús. Y quiero hablar o por lo menos citar algunas palabras que él dijo, que para hoy vamos a utilizarlas como nuestro texto porque es muy importante. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4 y verso 34, y Jesús dijo estas palabras: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La voy a repetir. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y está hablando del Padre, y que acabe su obra. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de este personaje, yo quisiera hablar en este día sobre la misión de Jesús. Y quisiera decir en estos momentos que Jesús, y quiero que mantengas en la mente, que Jesús tuvo que hacer cosas en su misión donde solamente Él las podía hacer.
Él las tenía que hacer solo. Cuando hablamos de su obra y su ministerio y el propósito para lo cual él había nacido, una de las cosas que podemos decir es que Jesucristo vino para cumplir el deseo y la voluntad del Padre, y esa voluntad del Padre era poder atraernos o llevarnos hacia Él en lo que conocemos como la salvación o la vida eterna o la vida nueva, que como más adelante vamos a hablar. Es importante entender, si vamos a marcha un poquito atrás para poder entender el porqué de la venida de Cristo, es importante entender que el hombre, el ser humano, nosotros habíamos perdido esa relación con Dios por causa del pecado, como la Biblia enseña. Nos habíamos apartado de Dios, como dice la Escritura, cada cual se apartó por su camino. Éramos como ovejas descarriadas, dijo el profeta Isaías. Y Dios quería reconciliar o unir al hombre con él. Pero para esto había que satisfacer la justicia de Dios que había sido violada por causa del pecado. Dice la Biblia que Adán nos representó para el pecado por causa de que el pecado entró a través de Adán, el primer hombre. Sin embargo, la Biblia enseña que tenía que ser un hombre el que nos representara delante de Dios para poder quitar ese pecado, para poder reconciliarnos con Dios y satisfacer la justicia de Dios. Ahora, había un pequeño problema, y decimos pequeño, pero en realidad era grande, y es que el hombre, el ser humano, no estaba capacitado para poder hacerlo. En otras palabras, nosotros no teníamos las cualidades para poder satisfacer la justicia de Dios por la sencilla razón de que una vez que entró el pecado a la humanidad, todos quedamos siendo pecadores. Así que eso nos descualificaba de poder satisfacer la justicia de Dios y pagar el precio del pecado de Dios o el pecado hacia Dios que habíamos hecho. Ahora, es interesante porque Jesús, en un sentido, no fue un llanero solitario. De hecho, aún el llanero solitario necesitó ayuda y le pusieron, como mencioné, a este compañero llamado Tonto. Sin embargo, hubo cosas que la misión de Cristo tuvo que Jesucristo hacerlas él solo. No podía más nadie estar. A pesar de que sabemos que Jesús tuvo la ayuda del Padre. El Padre siempre estuvo con Jesús. Jesús siempre escuchó, siempre le oró a su Padre, habló con su Padre. Pero hubo cosas, hubo momentos donde Jesús tuvo que pasarlos totalmente solo. Por ejemplo, cuando Jesucristo fue a Getsemaní, que pudo estar delante de él, y de hecho, para aquellos que no saben, Getsemaní fue un huerto y fue donde Jesús fue a orar momentos antes, o quizás 1 o 2 horas antes de que fuese arrestado. Cuando Jesús fue a Getsemaní, en aquellos momentos en que Jesús comenzó a contemplar lo que iba a suceder, pero no solamente, a veces enfatizamos lo que iba a suceder en el lado físico, lo cual es muy cierto, pero no solamente en el lado físico, en el lado espiritual. El pecado de toda la humanidad iba a estar sobre Jesús, Y esos momentos fueron momentos muy difíciles por causa de que el Padre no podía tener esa comunión con el pecado o con el hombre pecador. Por eso cuando Jesús está en la cruz, una de las palabras quizás más conocidas por muchos, cuando Cristo está clamando agonizando en la cruz, Jesús le dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ciertamente sabemos que el amor de Dios cubría a Cristo,
Cristo era su Hijo eterno. ¿Ok? Jesucristo no fue creado, aunque nació, se encarnó, como dice la Biblia, en un momento dado en la humanidad. Dios no lo había dejado, sin embargo, se dice que en aquel momento, aquella transacción que hubo donde el pecado fue pagado en la presencia de Dios, Dios tuvo que, por decirlo así, esto es una expresión muy humana, Dios tuvo que tornar su rostro por causa de que el pecado nuestro estaba en aquellos momentos. Jesús tuvo que hacerlo solo, solo. Allí no estaban necesariamente los discípulos para apoyarlo, para levantarle los brazos, para animarlo. No, Jesucristo estuvo en la cruz y en aquellos momentos presentó su vida y presentó el pecado delante de Dios el Padre como oveja, dice el profeta, que fue llevado al madero, al matadero. Fue llevado Jesús y allí expió todos nuestros pecados. Tuvo que hacerlo solo. En este día, en el tiempito que me queda, yo quisiera hablar un poco sobre los momentos de la soledad y lo importante para nosotros estar delante de Dios solos. Hay cosas que nosotros no podemos compartir, hay cosas que otros no pueden compartir con nosotros. Por ejemplo, a la hora de la fe, a la hora de aceptar la salvación, la vida de Dios, que cada uno de nosotros necesitamos aceptar, si queremos, como dicen, ir al cielo, si queremos tener comunión con Dios, cada uno de nosotros necesitamos tomar esta decisión de aceptar a Cristo, de pedirle perdón por nuestros pecados, y tenemos que hacerlo solo. Y cuando digo solo me refiero individualmente. En otras palabras, yo no puedo ir delante de Dios a nombre de la fe de mis padres. No puedo ir delante de Dios a nombre de la fe de mis abuelos o de mis abuelas o de mis amigos o de mis hermanos o de aquellos que van a la iglesia. No, yo tengo que ir delante de Dios en una fe individual, totalmente individual, solo, y en el caso de las mujeres, sola, delante de Dios y recibir a Cristo, pedir perdón por mis pecados. Cristo salvó a toda la humanidad, por decirlo así, o sea, no salvó a toda la humanidad, Cristo llevó el pecado de toda la humanidad y toda la humanidad tiene la suficiencia en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos perdona de todos nuestros pecados y perdona al más vil pecador. El pecado más horrendo, más horrible, es perdonado en la sangre de Cristo. Sin embargo, tenemos y necesitamos ir solos delante de la presencia de Dios. Solitos. Tenemos que aceptar a Cristo con una fe individual sencilla, pedirle perdón por nuestros pecados, aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz como suficiente para nosotros tener salvación y vida delante de Dios. Y luego comenzar esta relación individual. Es cierto que es bueno estar con los hermanos, es bueno estar en la iglesia, es necesario estar en la iglesia para nuestro crecimiento, para usar nuestros dones y para que otros puedan usar nuestros dones. Todo esto es cierto y es necesario. El congregarse es un mandamiento, dice la Biblia. Sin embargo, nuestra relación con Dios es individual, es sola. La misión de Cristo estaba clara. Él lo dijo, es necesario, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dios ha puesto misión en nosotros. Podemos decir que la misión general es conocer a Jesús, servir a Jesús. Pero en adición a eso, Dios ha puesto unos propósitos que quiere cumplir en nuestra vida. Son propósitos santos y son propósitos para ti, propósitos para mí. Yo sé que nosotros hemos estado escuchando muchas cosas. Todos nosotros
sobre todo con todas estas nuevas noticias que estamos recibiendo día por día. Muchas de ellas son difíciles, son negativas, son dolorosas. Y ciertamente una de las cosas que estamos haciendo en la iglesia es que estamos orando unos por otros y nos estamos llamando unos a otros. Y yo como pastor le pido que usted llame a otras personas, ore con otras personas, porque todo este miedo y este temor se ha corrido a muchas personas y necesitamos darnos ese apoyo en la oración y en la motivación. Todo esto es necesario. Pero más importante, yo quiero que tú entiendas que es necesario que cada uno de nosotros podamos enfocarnos en Dios. A pesar de que estamos escuchando muchas noticias, podamos concentrarnos solitos en esa relación que tenemos delante de Dios, en esa relación de oración, de la lectura, de la meditación, de la adoración. Es necesario esa relación solos. En estos días nosotros estamos conmemorando, recordando la muerte y resurrección de Cristo. Jesucristo fue a la cruz. Eso es un hecho histórico, ciertamente, pero también es un hecho real en aquellos y aquellas que han recibido a Cristo. Déjame decirte algo. La diferencia principal entre una persona que solamente tiene una religión y una persona que tiene a Cristo es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, Jesucristo explicó muy bien lo que era el nuevo nacimiento. Y es la transformación del corazón. Es el corazón que es cambiado cuando aceptamos a Cristo y donde recibimos una nueva naturaleza espiritual en nosotros. Nuestra vida tiene que cambiar porque nuestra interior, nuestra naturaleza cambia a Cristo venir a nuestra vida. Por eso Jesucristo dijo que era necesario nacer otra vez. Yo puedo ser religioso, yo puedo unirme a una iglesia, inclusive a nuestra iglesia, y no necesariamente haber conocido a este gran Salvador Jesucristo. Pero cuando yo recibo a Cristo, si lo hago de corazón, honestamente, cuando me arrepiento de mis pecados y confieso esa salvación de Cristo, en nosotros se produce ese nuevo nacimiento espiritual. El Espíritu Santo cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, y eso es lo que hace que esta relación individual, personal, solo delante de Dios, se haga una relación real. Cristo vive. Cristo vive y vive en el corazón de aquellos y aquellas que le han conocido. Así que yo te invito a que te acerques a Dios en este día y en estos días. Si tú no le has conocido, que abras tu corazón para que Cristo sea el Rey, el Señor de tu vida, que le pidas perdón por tus pecados, por haber ofendido a Dios, y que llene tu corazón de su presencia, de tu gozo, de su libertad. Y si ya tú le has conocido, yo te invito a que te acerques a Él, a que clames a Él, a que le busques de corazón, a que seas lleno de la presencia del Espíritu Santo y a que puedas cumplir la misión que Dios nos ha llamado a todos. Jesucristo murió en la cruz, murió completito, murió como hombre, pero resucitó, dice la Biblia, para la gloria de Dios y para darnos una esperanza nueva. El próximo domingo vamos a estar hablando más sobre lo que es la resurrección. Vamos a tener un servicio especial donde va a ser en inglés y en español. Así que lo vas a poder escuchar en 2 idiomas y vamos a estar hablando sobre la esperanza y la vida que da la resurrección de Jesús. Así que te invitamos a que puedas estar atento a nuestro culto. A todos nuestros hermanos, yo les pido que continúen orando, que continúen llamando unos a otros, que continúen aquellos que son fieles y aman la obra del Señor, continúen
apoyando financieramente la iglesia con sus diezmos y sus ofrendas. Y hemos estado y estamos recibiendo diferentes peticiones de personas a través de Facebook y otras formas para oración, y estamos orando por estas peticiones. Así que adelante en Cristo, vamos a acercarnos a Él, vamos a amarle. Ciertamente Él vale la pena amarle. Dios te bendiga. Quiero decirte que te amo en Jesús, que Él es maravilloso y que para mí es un privilegio y un honor poder llegar a ti con este mensaje de esperanza y un mensaje de amor que nos da Cristo en su palabra. Que el Señor te bendiga y espero que tengas un día excelente y que los testimonios de Dios se hagan poderosos y manifiestos en tu vida y en tu familia. Cuídate, Dios te bendiga, protégete mucho. Amén. Hello, church. How are we doing? Hi to everyone. I miss you all. I miss the pastors. Hugs to my pastors. Hugs to everyone else. I hope everyone is doing fine. Here I am. They asked me to bring a song for today and put me in a spot, kind of, but and I'll be glad to. Let me start by saying that when I was asked to bring this song, I already had a song in my heart as soon as all this chaos started to happen with the virus and everything. And I kind of, God put this word in me, it's still. And it comes from the book of Psalms 46:10, which says, "Be still and know that I am God. I will be assaulted among the nations and be assaulted in the world." And as Christians, we tend to be more calm, more at peace, because we know that God has got our back, right? He got our back. We put our trust in Him, and we know that to all this chaos that's happening is to bring glory to the Lord, and that He's under control. So we could be still and understand that. And while we at that, we have to be in peace and not worry, because God don't want us to worry. God doesn't want us to be freaking out and going crazy and doing things, because we trust in Him and we put all our trust in Him, and we know it's God's way of doing things sometimes, but we find strength in Him. And if we don't have Him in this situation, yes, we'll be going crazy and doing crazy things and worrying and being scared, but we don't have to. We lay that on Him, and He got everything under control. So that's what that still comes to my heart. And the song is called Still. At the same time, we got to be prudent, right? We got to take care of ourselves. Doesn't mean that, because there are some people that think, oh, I believe in God, I know I'm going to be okay. He's taking care of me and I have to worry. Yes, we don't have to worry, and we know that God's taking care of us and everything else like that. But at the same time, we got to be prudent. La prudencia. We have to wash our hands. We have to clean our homes. We have to keep our distance. We have to obey the rules that they're telling us what to do for our safety. So we do that and continue praying for the world, because this is not just here, it's everywhere, New York, Italy, just going around the world, and it's just getting out of hand. And the only way that we can kind of control it is staying in our homes and keeping our distance. And thanks for the technology, we able to share this moment with you, and pastors able to bring the word for us, which is a blessing. So let me sing this song. It's called Still. Worship with me. Feel free to worship.
under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still and know you are God. And I will be still, know you are God. See you soon, church. I miss you. Be blessed. Continue praying for your loved ones, for the nation, for this world. Continue your trust in the Lord. God will glorify himself. Remember, a lot of people don't seek the Lord, and at this moment, I believe they are seeking him, and that's bringing glory to the Lord. You know, we put our eyes on him at this moment, and I'm sure everybody is at this moment. And for the glory of the Lord, this will be through, and we'll be able to get back to church again and worship and sing and see our pastors. God bless you. I miss you guys so much. And be blessed. Stay safe. Kids, all this time off you have from school, grab the Bible, grab a scripture, read it. Let it get into your soul. Meditate in it and think of it. And it'll bring you more closer to the Lord and bring you more peace and understanding. So just take care of yourself and keep the distance, follow the rules, and I'll see you soon. Okay? God bless. Bye-bye.